que los bloques que va a contener esta presentación, ¿vale? Vamos a ver un poco el contexto en el que se desarrolló este proyecto y las motivaciones que lo iniciaron. Cómo se fue, cómo fue germinando este proyecto, porque al principio fue un poco pues, un seguimiento más con inquietudes más pues, relacionadas con lo que es el anillamiento, el conocer la especie y demás, y hasta que se fue convirtiendo en un proyecto científico. Cuáles son los objetivos del proyecto y cómo lo estamos desarrollando. Después pasaremos a ver algunos resultados, pero aquí sí que he querido centrar la charla en resultados derivados directamente del anillamiento de chotacabras. Dentro del proyecto estamos haciendo muchas otras cosas que no son exclusivamente marcar con anilla, chotacabra, hemos marcado con GPS y estamos haciendo otra serie de estudios. Pero bueno, como el ciclo de charlas está especialmente dirigido a tratar el anillamiento como herramienta, no para responder a preguntas, pues he focalizado un poco los resultados en ese sentido. Y luego, pues, una serie de implicaciones de estos resultados que estamos recabando y sobre todo del trabajo que desarrollamos en fincas agrícolas y cómo esos resultados pueden ayudar a conservar la especie, ¿no? Bien, bueno, pues como todo el mundo sabe, la mayor parte de los dogmas y de las teorías que sabemos hoy día o que conocemos sobre ecología y evolución, pues se han establecido a partir de un grupo reducido de especies modelo, especies que por sus características pues nos resultan fácil de estudiar porque presentan hábitos diurnos o porque aparecen muy cerca de nosotros en ambientes urbanos o crían en colonias y con poco tiempo podemos recabar muchos datos. Pero hay una gran mayoría, un alto porcentaje de las especies que componen la bifauna global para las cuales no tenemos mucha información, se han estudiado poco. Generalmente las aves nocturnas pues entran dentro de este grupo. Es cierto que algunas especies nocturnas, como por ejemplo pues, el búho real o la lechuza, especies más carismáticas, se le ha dedicado más atención, ¿no? Eh, Sin embargo, pues hay un buen elenco de especies a las que prácticamente hasta hace unas décadas no sabíamos nada. Y eso lógicamente compromete el conocimiento que tenemos sobre los patrones y las respuestas que muestran estas especies, por ejemplo, a las actividades humanas, ¿no? Al focalizarnos solo en ese pequeño conjunto de especies modelo, pues estamos obviando, como digo, una buena proporción de la bifauna global y nos estamos pasando por alto multitud de rasgos de historia de vida que son exclusivos a esos grupos y que nos pueden ayudar a responder preguntas, ¿no? Que las especies modelo pues a lo mejor no pueden, ¿no? Aquí tenéis algunos de los órdenes de aves que se conocen menos en todo el mundo, ¿no? Y como podéis ver, pues los caprimulgiformes son uno de ellos, ¿no? Los caprimulgiformes, bueno, son un orden taxonómico que está compuesto aproximadamente por unas 120 especies y dentro de ese orden encontramos la familia de los chotacabras, los caprimúlgidos, que prácticamente suponen unas 100 especies de esas 120 especies del orden, son caprimúrgidos, ¿vale? Se encuentran distribuidos ampliamente por todo el mundo, exceptuando regiones de clima frío y también Nueva Zelanda. Como digo, hay alrededor de 100 especies distribuidas en 21 géneros. Generalmente pues, muestran una capacidad extraordinaria de camuflaje. Ahí podéis ver dos pollos de chotacabra en nuestro área de estudio. Se camuflan perfectamente con el sustrato del suelo agrícola. Y además son pues, especies crepusculares o nocturnas, mayoritariamente insectívoras. Y prácticamente pues, se alimentan en su mayoría en vuelo, ¿no? De insectos aéreos. Además, tienen como rasgo común que no aportan material al nido. Bueno, realmente no hay nido, depositan los huevos directamente sobre el sustrato. En la mayoría de las especies el sustrato es directamente el suelo. En algún género, por ejemplo el género Lurocali, pueden poner los huevos en pequeñas horquillas en los árboles, ¿vale? Además son determinantes de puesta. Le pasa como a los columbiformes, no ponen nunca más de dos, o al menos que se sepa, no hay ningún registro de ningún nido de chotacabras que tengan más de dos huevos, ¿vale? Ponen uno o dos huevos.
Otro rasgo en común, este más bien a nivel de conservación, es que la mayoría de las poblaciones están en declive. Esto no es solo exclusivo de los chotacabras, sino de muchos insectívoros aéreos, precisamente pues, por la intensificación de la agricultura y la aplicación masiva de pesticidas, ¿no? Además, dentro de lo que es la familia encontramos, pues, digamos, un amplio abanico de rasgos ecológicos, desde especies migradoras de larga distancia, pues como pueda ser el chotacabra gris o el chotacabra cuello rojo, que hacen migraciones entre continentes, a especies sedentarias que están todo el año en el mismo sitio, y algunas incluso que entran en una especie de letargo, ¿no? Para un poco lidiar con los meses fríos y con la baja disponibilidad de alimentos. Hay especies pues, que podemos encontrar desde en los desiertos hasta otras especies que son especialistas de bosques tropicales y de zonas mucho más húmedas. Y en relación a la estrategia social, pues hay muchas especies solitarias, pero también hay algunas especies gregarias que pueden criar en agregaciones coloniales, ¿no? En nuestro caso nos vamos a centrar en el chotacabra rojo, que conoceréis a buen seguro todos y todas las que estáis aquí presentes. Es un migrador de larga distancia, se reproduce casi exclusivamente en la península ibérica y el norte de África, y pasa el invierno al sur del Sáhara en su mayoría, ¿vale? En países como Senegal, en Burkina Faso, Mali, etcétera, etcétera. Bueno, gran parte del conocimiento que se tiene o que se tenía hasta hace unos años había sido generado por el grupo Naijarin, que seguro que conocéis, que lleva muchos años trabajando en Doñana. Es cierto que había algunos trabajos sobre biología reproductiva, algunos trabajos previos, y es una especie que está en declive, como lo atestigua la actualización del Libro Rojo de las Aves de España, que editó SEO en el año 2022. Bueno, pues gran parte de sus poblaciones han sufrido un declive y por eso se cataloga como vulnerable. Bien, digamos que en ese contexto, y un poco pues, por la curiosidad, ¿no?, que despierta una especie tan enigmática, que históricamente siempre ha sido una especie relativamente común en los campos del sureste y del Levante, pues un grupo de naturalistas, de anilladores del grupo de anillamiento ANSE. Ahí tenéis a tres: Fran García a la izquierda, yo estoy en el centro, y a la derecha de la foto está Antonio Zamora. Faltaría otra persona más, que es Mario León. Digamos que los cuatro pues empezamos un poco a interesarnos por estudiar esta especie, por capturar, anillar y ver un poco, responder preguntas que creo que a todo el mundo se nos pasa por la cabeza cuando iniciamos un estudio así. Pues si todos los años vuelven al mismo sitio, si el chotacabras que veo siempre en la misma esquina es el mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo esto lo hicimos partiendo prácticamente desde de la nada. Por aquel entonces, pues no existían muchas de las redes sociales que existen hoy en día, la comunicación no era tan sencilla. Sabíamos de la existencia de Naijarin, de oídas, y de amigos que los conocían y teníamos en común, pero buena parte de las cosas que fuimos aprendiendo durante esta primera época, pues, fue de manera autodidacta, ¿no? Por ensayo-error, ¿no? Tuvimos como unos primeros años de aprender a trabajar con esta especie, a capturarlo, a anillarlo, a adaptarlo y a sesarlo, y luego ya fuimos perfeccionando algunos detalles, ¿no? Como decía, pues de los primeros aprendizajes fue hacernos con el método de captura. Ahí estoy yo con un salabre en la mano derecha y una linterna en la mano izquierda, descalzo, y alumbrando un chotacabras a punto de cogerlo, ¿no?, en un camino de tierra, que es básicamente la metodología que llevaban años haciendo aplicando en Doñana, ¿no? Pero bueno, que visto en una foto puede parecer sencillo, pero tiene también su intríngulis y hay algunos detalles importantes hasta que conseguimos que sea una metodología efectiva, ¿no? Y esos años pues sirvieron un poco para eso. También sirvieron para cosas obvias a día de hoy, pero que en su momento, si no hay nadie que te avise o que te alerte un poco de los riesgos de manejar un chotacabra, pues no lo sabes, ¿no? Esta es una foto que en este caso es un chotacabra gris capturado en Isla Grosa, y siempre solemos organizar en el grupo de anillamiento un curso de anillamiento avanzado, y una de las sesiones es recomendaciones de manejo, y siempre ponemos esta foto. Porque, como sabéis, bueno, los chotacabras son animales que tienen una elevada carga alar,
y tienen las patitas muy cortas. Entonces, bueno, pues siempre los anilladores y anilladoras estamos acostumbrados a sujetar los animales de las patas para la foto. Con los chotacabras, siempre lo decimos, no hay que evitar en todo momento hacerlo así, porque cualquier aleteo puede suponer una fractura de la tibia o del tibiotarso y con las consiguientes, los consecuentes perjuicios que tiene eso para el animal, ¿no? Así que, bueno, aprovecho que esto es un foro apropiado para comentarlo, para decir que, pues, si alguna vez cogéis un chotacabra, la manera correcta de manipularlo es la de la derecha, ¿no? Sujetándolo bien. Bien, otro aprendizaje, lógicamente, que tuvimos en esa época, que capturábamos muchos chotacabras en caminos y en parcelas agrícolas, pues era aprender a adaptarlos y cesarlos, ya existían algunas guías. Y a la derecha tenéis una foto que fue la primera recaptura interanual que tuvimos en aquellos años. Es decir, un animal que anillamos un año y lo recapturamos al siguiente, y paradójicamente presentaba una pelota de un saco fecal, posiblemente que se le había adherido a la anilla de alguna manera, un poco inexplicable. Y claro, pues la primera vez, cuando lo vimos nos quedamos un poco sorprendidos y preocupados por si eso podría, por si, digamos, la anilla de alguna manera podía perjudicarle a los animales que habíamos estado anillando. Ese fue el primer chotacabra que recapturamos de un año para otro. A día de hoy hemos recapturado 891 chotacabras y nunca, jamás hemos vuelto a ver algo así, o sea que fue anecdótico, y lo comentaba como curiosidad. Otra de las cosas que aprendimos en esa época fue a localizar algunos nidos. Trabajábamos en el sur de Alicante, en la Vega Baja, pero nuestro área de estudio, bueno, pues teníamos parcelas muy dispersas, muy pequeñitas, a lo mejor en cada parcela había un nido, dos nidos, y bueno, pues no teníamos muchas facilidades a la hora de acceder, etcétera, etcétera. Pero sí que nos hicimos con la metodología también de poder monitorear los nidos e incluso capturar a los adultos, ¿no? Pues intentamos capturarlos con redes móviles, etcétera, etcétera, ¿no? En el año 2015, los compañeros de Nayarit, Carlos Camacho y Pedro Sáez, sobre todo, que era con los que ya habíamos establecido relación, pues nos invitaron a pasar allí unos días con ellos, saliendo al campo con ellos con su proyecto, e intercambiando experiencias. Y la verdad es que fue una experiencia reveladora para nosotros, porque vimos un grupo de chavales como nosotros, motivados como nosotros, que llevaban años haciendo algo muy chulo y sacando un rendimiento científico muy, muy importante. Y además con muy poquitos medios, como era también nuestro caso, medios de recursos, ¿no? De financiación. Y bueno, pues de ese viaje nos trajimos sobre todo dos cosillas. Carlos y Pedro nos ayudaron a fijar como una hoja de ruta, a establecer como un camino, ¿no? Para poder darle forma a nuestro seguimiento. Y por otro lado, también estando allí con ellos aprendimos a montárnoslo mejor que nos lo montábamos. Es decir, esto pues lo hacemos por gusto, no era nuestro trabajo. Así que bueno, pues a montárnoslo bien, a cenar en el campo tranquilamente, a ir sin prisa y, bueno, pues a disfrutar realmente, ¿no? A hacerlo disfrutando, ¿no? Digamos que con ese caldo de cultivo, en el año 2017, ya, ya en 2016 estábamos un poco cansados de todo el esfuerzo que suponía los viajes al sur de Alicante. Al final está a una hora de casa, te pasas toda la noche allí buscando sotacabras, vuelves con el peligro que eso conlleva, ¿no? De volver a altas horas de la madrugada cansado y demás. Y luego, sobre todo, también un poco, bueno, con menos motivación, porque veíamos que al final la idiosincrasia del área de estudio dificultaba un poco que pudiéramos hacer algo más serio, ¿no? En 2017, pues localizamos dos fincas agrícolas, que estaban en el centro de la región de Murcia. Tuvimos la suerte de contactar con los propietarios. Son dos fincas que están anexas, contiguas, una con otra. Y bueno, contactamos con los propietarios y, para nuestra sorpresa, pues estaban plenamente predispuestos a colaborar, a permitirnos el acceso y demás. Afortunadamente, como digo, las dos fincas estaban contiguas, estaban valladas, solo accedía el personal de la finca y nos facilitaban pues prácticamente todo. Un factor muy importante, que además estaba muy cerca de casa, lo cual facilitaba pues visitas casi diarias para controlar nidos, etcétera, etcétera, ¿no? Además, había una densidad de parejas reproductoras
bastante buena. Y bueno, pues había una estación meteorológica con datos públicos que está dentro de una de las fincas. Entonces, bueno, pues decidimos diseñar un estudio para resolver algunas cuestiones relacionadas con la biología reproductiva y la ecología de esta especie en agrosistemas, ¿no? Bien, estas son las dos fincas en las que se desarrolla el proyecto Chotacabra, ¿no? Digamos que en ese contexto que acabo de explicar nace ya lo que es el proyecto Chotacabra en el año 2017, donde desarrollamos un esfuerzo estandarizado en el monitoreo de nidos y en el control reproductivo, ¿no? Son dos fincas agrícolas que están dedicadas al cultivo de cítricos, sobre todo la finca que veis en el mapa a la derecha, sobre todo pomelo, y la finca de la izquierda, pues naranja, perdón, mandarina y limón, ¿vale? Son fincas de cítricos. La de la izquierda aplican un régimen de cultivo en intensivo, estándar, con fumigaciones, bueno, con un triturado, con podas regulares de los árboles, etcétera, etcétera. Y la finca de la derecha, que es un poquito más pequeña, tiene 200 hectáreas, la de la izquierda tiene 300. La de la derecha, pues aunque es un cultivo de cítricos, también de regadío, pero tienen un sistema de producción integrada en el que hay control biológico, en el que prácticamente no podan ni trituran los restos, etcétera, etcétera. Y bueno, como podéis ver, pues están ahí enclavadas en un paisaje un poco homogéneo, donde aquí lo podemos ver. Bueno, pues hay matorral mediterráneo, están en la ladera de un parque regional que es el Valle Carrascoy. Es cierto que el cultivo de cítricos es predominante en la zona, pero también aparecen otros tipos de cultivos como alfalfa, algodón, hortalizas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, y bueno, digamos que en ese contexto, pues fijamos una serie de preguntas que desde hacía algunos años queríamos responder, pero que el sistema de estudio que teníamos anteriormente no nos lo permitía, ¿no? Pues queríamos saber, por ejemplo, si eran capaces de reproducirse 2 veces por temporada. Nosotros, trabajando en el sur de Alicante, habíamos visto que, bueno, pues la fenología reproductiva era muy amplia, no era algo nuevo porque los compañeros de Doñana ya publicaron un trabajo documentando la amplitud fenológica de la especie, ¿no? Nos preguntábamos si eran capaces o si serían capaces de sacar dos puestas en una misma temporada, qué fidelidad tenían a la zona, al lugar exacto de reproducción, si las parejas eran fieles o cuál es la fase más crítica para la supervivencia de los pollos. Bueno, preguntas, como veis, mayoritariamente relacionadas con la biología reproductiva de la especie, ¿no? Bien, de esta manera, pues fijamos como dos objetivos principales, ¿no? Por un lado, nos marcamos el objetivo de monitorear nidos, localizar nidos y monitorearlos para recabar parámetros reproductivos básicos, algunos de los cuales pues no se conocían para esta especie. También evaluar o determinar el crecimiento de los pollos y cuál es la implicación de los adultos en el cuidado de los pollos, cuáles son las causas del fracaso reproductor y también pues, conocer cómo esta especie se desenvuelve o utiliza el agrosistema, ¿no? en el que vive. Y por otro lado, puesto que el proyecto se desarrolla en dos fincas agrícolas, pues trabajar con el sector agrícola para intentar promover prácticas más sostenibles que ayuden a esta especie y a otras muchas que habitan ese tipo de paisajes, ¿no? Bien, pues respecto a cómo lo hacíamos, aquí tenéis algunas fotillos bueno, de los buenos hábitos que importamos de Doñana, que al final pues son los momentos también en los que podemos compartir sensaciones, hacemos un poquito de equipo, porque es verdad que la mayoría de salidas siempre nos dividimos en coches, entonces este es el momento de la cena, es el momento en el que todos estamos juntos y nos ponemos al día y demás. Y bueno, pues quería dejar por ahí esa fotillo que de ahí también se guardan muy buenos recuerdos y se hacen muy buenas reflexiones. Respecto a la metodología que utilizamos nosotros para el seguimiento, en el proyecto Chotacabra, bueno, lo que hacemos realmente son cesos nocturnos, son recorridos en vehículos por todos los caminos del área de estudio. Más o menos tienen unos 16 kilómetros de camino cada una de las fincas, en total unos 32 kilómetros. Y bueno, pues realizamos recorridos en vehículo a baja velocidad
comenzamos esos recorridos una hora después del ocaso, cuando los chotacabres ya están un poco más tranquilos. El crepúsculo, el ocaso siempre es un periodo de mucha actividad porque se alimentan eh, pues, muy intensamente. Y en esos recorridos lo que hacemos es una búsqueda activa, tanto en los caminos que vamos recorriendo con nuestros vehículos como en los pasillos que nos quedan a ambos lados de los caminos, ¿no? Los pasillos entre las hileras de cítricos, ¿no? Los chotacabras que detectamos, intentamos capturarlos con la técnica del delumbramiento, con el salabre y con una linterna. Y bueno, puesto que alumbramos también a los pasillos, consecuentemente vamos localizando nidos, ¿vale? Los chotacabras que podemos capturar los marcamos y bueno, y si tienen pollos, pues también, ¿no? Y digamos que este muestreo nocturno, es cierto que los 2 primeros años lo hacíamos una vez a la semana, pero nos requería un esfuerzo titánico, más teniendo en cuenta que ninguno de los que estábamos ahí tirando el carro nos podíamos dedicar exclusivamente a eso, cada uno tenía su trabajo. Entonces después ya lo redujimos a un censo por cada 15 días. Bien, cuando capturamos a un chotacabra, pues hacemos un procesamiento estándar, ¿no? Del animal, pues lo anillamos, lo datamos, lo sexamos, tomamos una serie de datos biométricos como la longitud de la quilla, del tarso, del ala, de la P8, etcétera, etcétera, y también pues la condición física, ¿no? De grasa, placa, músculo y además una categoría, ¿no? De volumen de estómago lleno que también nos enseñaron nuestros colegas de Doñana a registrarla, ¿no? Lo pesamos y geolocalizamos el lugar de captura, ¿no? Claro, como decía, en paralelo a esa búsqueda y captura de chotacabras, pues en algunas ocasiones localizábamos nidos, es decir, chotacabras que estaban dentro en los pasillos de los cítricos, que nos acercábamos y si veíamos que estaban en una posición compatible con la incubación, los espantábamos y efectivamente comprobábamos que estaban incubando, ¿no? En esos nidos, pues siempre que era posible, instalábamos una cámara de fototrampeo. Ahí tenéis, por ejemplo, un par de fotos instalando esas cámaras. Procesábamos los huevos, los pesábamos, los medíamos, etcétera, etcétera, y iniciábamos un control reproductivo de esos nidos, ¿no? Bien, el control reproductivo sobre todo lo hacíamos de día, es decir, aparte de ese censo nocturno que hacíamos cada 15 días, pues en todos los nidos activos lo que hacemos es visitarlos una vez a la semana para bueno, determinar si han nacido los pollos, si el nido ha sido exitoso e incluso intentar capturar los adultos reproductores, ¿vale? Puntualmente algunos años, sobre todo cuando la vegetación había crecido por las lluvias y demás, y eso dificultaba la localización de nidos desde el vehículo, pues algunos años hicimos batidas a pie por todos los pasillos de la finca intentando localizar nidos a pie, ¿no? Bien, aquí en este vídeo se muestra a dos compañeros, Mario, que es el que está detrás, y el que está aquí en primer plano dando la espalda a Vicente, cómo están moviendo una red móvil, ¿vale? Una red japonesa de limícola de 30 milímetros de luz de malla hacia un nido que está la hembra de chotacabra incubando y yo entro por detrás y lo espanto, ¿vale? ¿Por qué hacíamos esto? Porque, como digo, nos interesaba marcar ambos adultos de cada pareja para determinar por varias cosas, entre ellas si existían dobles puestas, entre ellas cuál era la fidelidad a la pareja o cuál era la fidelidad al lugar de cría, ¿vale? Esto mayoritariamente lo hacíamos siempre cuando tenían pollos para evitar, lógicamente, riesgo de abandono, aunque es cierto que la especie es bastante tolerante al manejo, pero siempre que se pueda hay que intentar hacerlo cuando ya tienen pollos de 5 o 6 días que son capaces de termorregular por sí solos, ¿no? Bueno, pues con esta metodología capturábamos las hembras durante el día y dejábamos la red, esa red que veis ahí puesta, esa red móvil la dejábamos fija para capturar a los machos cuando entran a cebar a primera hora de la noche, ¿no? Bien, pues con esta metodología pues conseguíamos recabar información sobre la densidad de nidos que había en cada finca, también sobre la fenología reproductiva de nuestra población, es decir, desde cuándo hasta cuándo están criando. Podemos determinar si existen esas segundas puestas o cuán prevalentes son las puestas de reposición, es decir, cuando fracasan criando
cuántas parejas vuelven a intentarlo. Y podemos determinar, pues, por ejemplo, la fidelidad a la pareja o al lugar de reproducción, como hemos dicho, ¿no? Y con el seguimiento o con las medidas repetidas de los pollos, pues podemos evaluar el crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento o cómo se van dispersando del nido a medida que van creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Todo esto, que bueno, digamos que este ha sido el seguimiento estándar del proyecto Sotacabras durante todos los años de transcurso hasta la actualidad, básicamente. Todo esto lo desarrollábamos desde el grupo de anillamiento ANSE, sin fondos prácticamente, con nuestros fondos propios, de los que poníamos nosotros, y es cierto que con el apoyo de ANSE como institución, el apoyo logístico siempre ha estado ahí, lógicamente, pero no había ninguna convocatoria, ni regional, ni de otra índole que pudiéramos aplicar para poder costear nada, ¿no? En el año 2022 nos concedieron una ayuda de jóvenes investigadores de SEO para un estudio con chotacabras, pero no exclusivamente relacionado con el anillamiento. Y en el año 2023 tuve la suerte de, bueno, solicité un contrato postdoctoral con Tony Sánchez Zapata, catedrático de Ecología de la Universidad Miguel Hernández, y me incorporé al área de ecología, donde sigo a día de hoy. Bueno, pues de alguna manera esto me ayuda mucho a que pueda, sobre todo, trabajar más los datos que se han generado durante todos esos años, ¿no? Bien, aquí, bueno, pues aquí hay una foto de todo el grupo, un grupo pues muy diverso, muy grande, que trabaja con numerosos temas bueno, que aprovechando un poco el funcionamiento que tiene el grupo, pues algunos compañeros se están involucrando en poder desgranar un poco el volumen de información que se ha ido generando, ¿no? Bien, en el marco de este contrato postdoctoral, tuve la suerte de realizar una estancia postdoctoral bajo la supervisión de Carlos Camacho, al cual pues, conozco desde los primeros años que empezamos a trabajar con Chota Cabra aquí. Bueno, pues decidimos hacer una estancia allí de 3 meses para trabajar sobre todo los datos relacionados con los parámetros reproductores y evaluar si había alguna diferencia entre las dos fincas, ¿no? Aprovechando que una finca era agrícola intensiva y la otra era casi en ecológico, ¿no? Bueno, y digamos, fruto de esa estancia que realicé, pues pudimos sacar este trabajo en el que evaluamos precisamente eso que decía, ¿vale? Que de hecho, curiosamente le gustó la foto que cuesta visualizar el chotacabra incubando, le gustó a los editores de la revista y la seleccionaron como portada. Y bueno, algunos de los resultados de ese trabajo, que lo tenéis disponible en abierto, los voy a comentar ahora, ¿vale? Como veis, pues también participaron otros colegas, ¿no? Que ya estaban involucrados en el proyecto. Bien, aquí voy a presentar resultados, digamos, de la primera fase del proyecto, que es del año 2017 a 2020, que es donde hicimos el esfuerzo más concienzudo sobre todo en hacer medidas repetidas a los pollos y capturar a los adultos reproductores, ¿vale? Durante esos años, pues localizamos 191 nidos, que los tenéis ahí señalados en el mapa. Capturamos algo más de 850 chotacabras y un total de 256 pollos, ¿vale? Y ambos adultos fueron capturados en 110 de los 91 días, de los 91 nidos, ¿vale? Es cierto que bueno, pues fueron años muy intensos, de mucho trabajo de campo y que afortunadamente desde el principio del proyecto hemos tenido un apoyo excepcional de muchísimos voluntarios, pues prácticamente llegan a los 200 de amigos, familia, colegas, estudiantes que han venido día sí y día también a echarnos una mano, ¿no? Ese esfuerzo pues se ve reflejado un poco ahí. Con esos datos, por ejemplo, hemos podido conocer la fenología fina, ¿no? De la fecha de puesta, ¿no? La fenología reproductiva de nuestra población. Que la tenéis ahí, como podéis ver, ahí se atisban dos picos de puesta, ¿vale? Uno a finales de mayo y otro entre finales de junio y principios de julio. Y bueno, pues tenéis ahí señaladas también las fechas de la primera puesta y la última puesta y la última puesta a lo largo de los 4 años en los que se hizo el esfuerzo más intensivo. Como veis, hay casi 3 meses de diferencia entre los chotacabras que empiezan a criar antes
y lo que empiezan a criar más tarde, ¿no? Es una ventana temporal muy, muy amplia, ¿no? Como decía, los compañeros de Doñana ya habían documentado esto con nuestro esfuerzo, que el número de nidos que controlamos es muy grande, pudimos ampliar un poco la ventana conocida de reproducción para la especie, ¿no? Bien, respecto a los parámetros reproductores, eh, bueno, pues lógicamente trabajando con nidos pudimos afinar mucho a la hora de determinar pues, parámetros básicos como el tamaño de puesta o el éxito de eclosión o el éxito de vuelo y vimos que, bueno, aproximadamente el 65% de las parejas ponía dos huevos y el 35% restante ponía uno. Vimos también que el éxito de eclosión de los huevos es muy alto, es muy casi, bueno, 0,9, muy cercano a uno, y eso nos llevaba a pensar en que la tasa de atención al nido debía ser muy alta porque los huevos, como veis en la foto, los huevos no se camuflan tan bien como los pollos, los huevos se ven bastante fácil y un depredador pues probablemente los localice con cierta facilidad, ¿no? Y eso nos llevaba a pensar en que probablemente la tasa de atención al nido, es decir, el tiempo que dedican los chotacabras a incubar es muy alto, ¿no? Prácticamente no dejan el nido a solas. Sin embargo, el éxito de vuelo es relativamente bajo y pudimos incluso determinar la fase, ¿no? En la que los pollos son más vulnerables a la depredación, ¿no? Bien, otro de los aspectos que hemos podido desentrañar con el seguimiento es pues realmente determinar si existen las dobles puestas. Parecía lógico que sí, pero determinarlo conlleva que tengamos una pareja con los dos, o sea, una pareja, macho y hembra anillados, que sacan adelante a sus pollos, los pollos los tenemos anillados, confirmamos que los pollos sobreviven y encontramos a macho y hembra de la misma pareja volviendo a tener otra puesta, ¿no? Esa carambola no es tan sencilla realmente luego en el campo, porque, bueno, pues como veréis más adelante, los chotacabras pueden mover. La primera puesta puede estar ubicada a 100 metros de la segunda y tiene que darse esa carambola de que localicemos el nido y podamos capturar a toda la familia, ¿no? Otra cosa muy distinta es una puesta de reposición, ¿vale? Una puesta de reposición es cuando una primera puesta fracasa y la pareja decide intentar hacer una segunda puesta para reponer la pérdida, ¿no? Bien, pues como digo, con el trabajo de campo y con el monitoreo de nidos pudimos documentar hasta 9 casos de dobles puestas confirmadas, en las que incluso definimos el intervalo que hay entre la primera y la segunda puesta, ¿vale? El intervalo de días en relación a la fecha de inicio. Y como veis, pues hay aproximadamente en promedio unos 50 días, es decir, la ventana temporal que tienen para criar aquí en el sureste y en Doñana también pasa, es tan amplia que a los chotacabras les da tiempo a sacar una puesta tranquilamente, cuidar a su prole, que se emancipen los pollos y sacar otra puesta adelante, es decir, no solapan puestas, esto es algo que contrasta con lo que hace su congénere, que es el chotacabra europeo, el cual sí solapa puestas, ¿no? Aquí, como veis, en el intervalo solo hay 2 casos en el que aparentemente solaparon puestas porque el intervalo de entre primera puesta y segunda puesta es menor de 50 días, ¿vale? Probablemente pues el macho se quedó con los pollos más grandes de la primera puesta y la hembra empezó una segunda. Bien, otra de las cuestiones, otro de los resultados, por ejemplo, es que, pues, lógicamente, trabajando con los adultos, capturando los adultos en los nidos, podemos determinar la estructura de la población reproductora, ¿vale? Es decir, si está mayoritariamente compuesta por adultos experimentados o por jóvenes de segundo año que ya son capaces de reproducirse, ¿no? Y como veis ahí en la gráfica de arriba, pues mayoritariamente en torno a un 70-80% de la población, de nuestra población reproductora, está compuesta por chotacabras adultos, es decir, que tienen más de 2 años, ¿no? Hay una pequeña proporción de chotacabras jóvenes primerizos que comienzan a criar.
Y además ese patrón es estable, ¿no? A lo largo del periodo de estudio, ¿no? Y también podemos determinar si hay reemplazamiento en nuestra población reproductora, puesto que estamos anillando a los individuos reproductores. Si año tras año observamos que hay llegada, entrada, inmigración de nuevos individuos que van sin anillar, pues lógicamente ha habido un reemplazamiento. Y como podéis ver, ese reemplazamiento, esa tasa de reemplazamiento de nuestra población también es bastante estable, ¿no? El primer año, lógicamente, que empezamos, todo eran anillamientos, pero a partir de ahí, esa, esa, esa tasa o esa proporción es más o menos estable, ¿no? Como curiosidad, de esos chotacabras nuevos que se incorporaban a la población, muy pocos, tres, cuatro, si no me equivoco, eran individuos que nosotros habíamos anillado como pollo. Es decir, el reclutamiento juvenil en nuestra población es muy pequeño. De los 280 y pico pollos que teníamos anillados, pues prácticamente solo tres o cuatro se han reclutado en nuestra población y además no tenemos evidencias de que hayan criado. Lo hemos cogido en los caminos pero no lo hemos cogido en nido, ¿vale? Probablemente por los chotacabras que nacen en nuestra finca se van a finca aledaña y los de finca aledaña vienen a nuestra finca. Los que nacen en finca aledaña vienen a nuestra finca. Bien, otra cuestión que pudimos determinar con el seguimiento pues fue dibujar, ¿no? la curva de crecimiento de los pollos. Esto es algo que Carlos Camacho ha trabajado mucho con los datos los que ellos han podido generar allí, pero sobre todo con datos que nosotros hemos podido generar aquí con el esfuerzo más intensivo. Y y bueno, a día de hoy pues forma parte de la tesis doctoral que está desarrollando Marta Martínez Bernardo, bajo la supervisión de Carlos, en la que, bueno, pues no solo se va a definir, digamos, el ritmo de crecimiento de los pollos de chota cabra, sino también se va a relacionar con las fases del ciclo lunar, ¿no? Para determinar si hay alguna influencia de esas fases del ciclo lunar sobre el crecimiento de los pollos, ¿no? Como podéis ver, la curva de crecimiento, ¿vale? En este caso es con el peso, que es la medida que mejor se ajusta, ¿no? Se ajusta mejor que el ala. Como podéis ver, bueno, es una curva, pero en los primeros 20 días prácticamente es una línea recta. El crecimiento es casi lineal y esto es típico de especies que crían en el suelo y que los pollos cuanto antes tienen que crecer para poder evadir la depredación, ¿no? Ahí hemos señalado un poco la fase crítica del periodo, que es desde los 10 a los 20-25 días. Bueno, alcanzan, digamos, ya son volantones a partir de los 18 días. Desde los 10 a los 18 días realmente es la fase más crítica porque, bueno, pues son muy nerviosos, muy activos, pero todavía no pueden volar y no pueden escapar de los depredadores, ¿no? Con toda la información que teníamos de todos los datos que habíamos generado de capturar a los adultos en los nidos, también fuimos capaces de evaluar la dispersión reproductiva, es decir, qué distancia se mueven los chotacabras de un año para otro a la hora de ubicar sus nidos. Y aquí tenéis, por ejemplo, los resultados de unos modelos ¿Qué cojones no me...? que realizó Pedro Sáez, también de Nayarit, y como podéis ver, bueno, pues la mayoría de registros que tenemos de chotacabras que hemos controlado en años distintos criando, pues se mueven menos de 300 metros, es decir, de un año para otro. Los localizamos criando mayoritariamente por debajo de 200 metros, entre 200 y 300 metros algunos nidos y luego puntualmente algunos chotacabras se mueven distancias mayores, ¿vale? Y curiosamente no observamos diferencias ni en el sexo, es decir, machos y hembras se dispersan de una manera similar, no hay diferencias. Tampoco observamos diferencias en el grado de fidelidad, es decir, si se divorcian o si son fieles a la pareja, independientemente de la distancia de dispersión es similar, no hay diferencia. Y este patrón de dispersión es similar también entre años, es decir, entre primera y segunda puesta, la distancia de dispersión es siempre, o casi siempre menor de 300 metros, ¿no? Bien, y otra de las cosas que descubrimos más bien anecdóticamente, trabajando con los pollos y haciendo visitas semanales para realizar medidas repetidas, pues fueron dos casos de adopción, de cuidado a lo parental, es decir, de pollos de una nidada, de un nido de chotacabras que los habíamos encontrado
junto con con otros pollos de otro nido. Esto es algo que ya describió Juan Aragonés en un artículo en el año 2000. Y bueno, pues ahí tenéis una foto precisamente de cómo nos lo encontramos. Bueno, realmente cuando lo encontramos estaba la hembra de los pollos más pequeños, de los dos hermanos, y el pollo de la derecha, que tenía una semana de vida más, era un pollo de un nido cercano que probablemente se había extraviado y se había quedado con esa pareja, ¿no? Y esto, bueno, pues este comportamiento lo trata la compañera Paula Hidalgo en uno de los capítulos de su tesis, donde evalúa también dispersión juvenil, ¿no? Bien, y otra de las cosillas que hemos podido desentrañar trabajando con los adultos es, bueno, un poco conocer el sistema de emparejamiento de esta especie, que no solo no se conocía en esta especie, sino prácticamente en toda la familia. Hay muy pocos estudios o proyectos que trabajen, digamos, con un volumen tan importante de nidos de chotacabras. Y aquí, afortunadamente, por el sistema de estudio que nos lo permite, pues hemos podido responder a preguntas como esta, ¿no? ¿Cuán fieles son de un año para otro? Digamos que cuando capturamos a los adultos de un nido, ¿vale? En un año podemos tener como cuatro escenarios según los datos que tengamos, ¿vale? Por un lado estaría el escenario A, en el que hay fidelidad interanual, es decir, el año X capturamos a la pareja en el nido y el año X más uno capturamos a la misma pareja en otro nido de otro año, ¿vale? El escenario B, que sería el de divorcio interanual, en el cual en el año X más uno realmente capturamos a un individuo de la pareja, pero capturamos a los dos, pero uno es el mismo que el año anterior y el otro individuo es uno nuevo, pero además confirmamos que el individuo del año anterior que no está, el verde, sigue vivo, ¿vale? Es decir, confirmamos que hay un divorcio, o sea, hay un macho y una hembra, se separa el macho de la hembra, el macho lo encontramos criando con otra hembra y confirmamos que la hembra del año anterior sigue viva, ¿vale? Y luego tenemos otros dos escenarios en los que, bueno, pues en algunos de los momentos no conseguimos capturar a algún consorte de la pareja y no podemos salir de dudas. Esto es algo también relativamente habitual porque, bueno, ahí os he mostrado un vídeo de una captura exitosa en nido, pero no siempre son así, a veces cuesta mucho y no podemos capturar a la pareja, ¿no? Bien, pues manejando esos datos, podemos afirmar que la especie muestra un sistema de emparejamiento monógamo. Es decir, la monogamia social es el principal sistema de emparejamiento porque el 88% de los registros en los que hemos capturado a los dos consortes el año X y el año X más uno, el 88% son registros de parejas fieles que se mantienen el mismo macho y la misma hembra de un año para otro, ¿vale? Sin embargo, también hemos documentado que se pueden divorciar, ¿vale? Por diversas razones, las cuales no conocemos todavía a día de hoy, pero se pueden divorciar, ¿no? Claro, aquí ahora habrá que responder a si es la fidelidad a la pareja la que condiciona la fidelidad al lugar de reproducción o viceversa, ¿no? Nosotros entendemos que criando como crían los chotacabras en nuestro área de estudio, en un paisaje muy homogéneo, donde todos son cítricos, pues realmente los beneficios de dispersarse no deben ser muy grandes porque vaya donde vaya, va a tener cítricos, ¿no? Dentro del área de estudio. Entonces probablemente sea la fidelidad a la pareja la que condicione dónde ubican sus territorios, ¿no? Y bueno, ya todos estos datos realmente, ¿vale? Todos estos datos pues nos están sirviendo un poco para desentrañar muchas cuestiones en relación a las estrategias conductuales de estas especies, ¿vale? Que nos pueden ayudar, por ejemplo, pues a definir cómo van a responder si hay un cambio importante en los usos del suelo en esas fincas y cómo se va a mantener la estructura poblacional o cómo esas parejas podrían moverse a paisajes adyacentes, ¿no? Eh, Como decía, pues estamos trabajando en fincas agrícolas lógicamente uno de los objetivos del proyecto, objetivos paralelos, era bueno, pues concienciar un poco al sector agrícola de que bueno, pues, cambiando algunas prácticas podemos contribuir a que estas especies mantengan poblaciones saludables en estos hábitats que además generan un beneficio a la agricultura, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, en la foto de arriba uno de los nidos
que marcamos, ¿vale? A partir del año 2020 ya empezamos a marcar los nidos, hasta entonces no lo hacíamos porque queríamos comparar el éxito reproductivo entre las dos fincas, entonces no queríamos pues eso, que los agricultores cambiaran sus prácticas en función de si había o no había nido, pero a partir del año 2020 empezamos a señalizar todos los nidos para que precisamente, como veis en la foto, cuando habían podas, las zonas de los nidos se respetasen, no se pasase por ahí, no se triturase los restos de poda y pudieran esos nidos pues llegar a buen puerto, ¿no? Tener éxito. Eh, Aquí, por ejemplo, en la foto de abajo es un nido con dos pollicos de 3 4 días y curiosamente los agricultores ya lo habían encontrado antes que nosotros, no nos habían avisado y cuando lo encontramos nosotros de noche pues nos hizo pues, mucha ilusión porque lo habían delimitado con piedrecillas y lo habían protegido. Bueno, al final son muchos años trabajando ahí, los agricultores, los operarios están muy concienciados y al final, pues si ellos son capaces de localizar nidos y evitar que las prácticas que desarrollan tengan una afección, pues al final es un beneficio directo, ¿no? En los últimos 2 años estamos trabajando con un proyecto en el que participa ANSE, que es el proyecto Agriconciencia, de la Fundación Biodiversidad. Y el proyecto está liderado por Ailimpo, que es una asociación de limón y productores de limón y pomelo. Y estamos poniendo en práctica muchas gran parte del aprendizaje o de las cosas que hemos aprendido del proyecto para, bueno, implementar, por ejemplo, cultivos rotativos o plantar setos en determinadas zonas que fomenten la presencia de presas, sobre todo para chotacabra y también para otras especies asociadas a estos sistemas, ¿no? Incluso dentro del proyecto está previsto que podamos cuantificar el servicio que ofrece la especie en el control biológico de plagas, puesto que se alimenta principalmente de polillas y algunas especies de polillas pues constituyen plagas agrícolas. Y nada más, esto era un poco lo que quería comentar. Como he dicho, mayoritariamente el proyecto se ha realizado sin fondos, pero es cierto que hemos puntualmente tenido alguna ayuda, por ejemplo, la ayuda de SEO que he comentado. Una de las fincas agrícolas, una de las empresas agrícolas, durante 2 años nos dio una ayuda directa que nos vino muy bien para costear gastos. La empresa Ideas Medioambientales también nos dio una pequeña ayuda para un estudio concreto y, bueno, diversas entidades que han colaborado. Así que, por mi parte, eso es un poco lo que quería comentar. Quería agradecer también, pues, de nuevo a todos los voluntarios que nos han ayudado durante muchísimas noches y lo siguen haciendo y a vosotros por vuestra asistencia.